Esta tarde estoy de verdad muy emocionado, estoy contento. Esta mañana estaba terminando mis notas y de verdad es que me emocioné mucho porque yo sé que hace un par de años no hubiera podido hablar lo que hoy te puedo hablar, no hubiera podido hacerlo de la manera que quiero hacerlo el día de hoy. Tal vez tú hubieras notado otra actitud, a lo mejor amargura en mi corazón, o no sé, cualquier otra cosa menos tal vez la alegría y la emoción que puedo sentir el día de hoy. Y ahorita te voy a explicar más acerca de eso, pero ¿por qué no me ayudas orando para poner este tiempo en manos de Dios y que sea Él que nos hable esta tarde? Amén. ¿Están conmigo? Dale. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu presencia en medio de la alabanza. Gracias, Señor, porque siempre el poder estar en tu casa es un tiempo de descanso, de deleite, de refrigerio. Señor, es un tiempo que podamos hoy disfrutar, Señor, y queremos ser agradecidos. Señor, ven y prepara nuestro corazón, ven y prepara la tierra, Señor, y que sea tu palabra y tu Espíritu Santo trayendo una convicción a nuestras vidas y también que traiga revelación, Señor. Si hay algo que esté en nuestro corazón que necesite ser traído a la luz, Señor, hoy decimos somos materia dispuestas, Señor, para tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace algunos años, aproximadamente hace unos 10 años, había una serie que era una copia, la copia mexicana era una copia de la Argentina que se llamaba Simuladores. No sé si alguien la vio. ¿Alguien vio esa serie? A mí me gustaba mucho y parte de lo que se trataba la serie es de que había diferentes situaciones o había diferentes problemas donde 4 chavos súper listos, bien inteligentes, simulaban y hacían toda una producción, toda una situación, creaban una historia, un drama y hacían de todo para poder lograr un objetivo, como para poder crear para poder resolver los problemas de su cliente. Y no era muy barato, era bastante caro. Entonces, cada vez que había un cliente satisfecho, ese cliente tenía que participar en la próxima producción o en el próximo problema a resolver. ¿Okay? Esa es la original, que era Argentina. Entonces, al final se hacía como una gran comunidad. Había tantas personas que se habían ayudado que se iban agregando a ser parte de este grupo de simuladores que hacían como este tipo de comunidad. Y bueno, ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Pero hace unos días yo estaba preparando un mensaje, tuve la oportunidad de compartir con algunos de los miembros de la iglesia de César. No sé cuántos se acuerdan de César Rodríguez. Hace poco oramos por él, que él estaba empezando o retomando la iglesia de su papá. Tuve la oportunidad de ir a compartir con ellos y parte de lo que yo compartía era acerca del amor por la iglesia. Y me sorprendí de la forma en que pienso hoy acerca de la iglesia. Hace un par de años no pensaba lo que hoy pienso hoy acerca de la iglesia. No veo la iglesia de la manera que la veía en esos años. Y lo único que pude pensar o lo único que pude meditar en mi corazón era todo lo que Dios ha hecho para que yo pueda llegar al punto el día de hoy. Y sabes, y Dios ha hecho algo muy similar a lo que yo veía en esta serie de simuladores. Yo siento que ha habido una intervención de parte de Dios, ha habido como muchas cosas que Dios ha hecho para llevarme al punto del día de hoy. Y te quiero platicar un poquito de esa historia. Y es por eso que he nombrado el mensaje de esta tarde Intervención Divina. ¿Ok? Intervención divina. Y ahorita te voy a explicar más acerca de lo que me refiero con esto. Yo ya les he platicado a lo mejor en otras ocasiones de que yo crecí yendo a la iglesia. Yo crecí, a lo mejor no siempre fui cristiano, pero desde muy chico mi mamá nos llevaba a la iglesia y aprendí muchas cosas buenas, pero también aprendí muchas cosas malas. Y quiero hablarte tanto de las cosas buenas como de las cosas malas que yo vi en la iglesia. Entonces voy a empezar con las malas, ¿ok? Solamente por logística, no porque le dé más importancia a eso, ¿ok? Y porque es chisme santo, ¿ok? Entonces, en la iglesia viví cosas no tan buenas y en la iglesia vi mucho pecado.
En la iglesia vi gente de doble moral, gente que hacía una cosa en la iglesia y se comportaba diferente fuera de la iglesia. También vi a muchos líderes, y me refiero a la iglesia, no a la iglesia donde yo asistía, o sea, me refiero a la iglesia en general. Por si alguien me está viendo, no estoy hablando de la iglesia donde yo, sino en la iglesia en general. Tenía amigos cristianos y era algo recurrente en diferentes partes, no solamente en la iglesia donde yo iba. Vi a muchos líderes tomar ventaja de la posición que ellos tenían y también tomar ventaja de la ignorancia de mucha gente. Y eso en mi corazón fue acumulando cosas y cierto recelo y resentimiento en contra de la iglesia, ¿ok? También escuché muchos tipos de enseñanzas que la gente las adoptaba como verdad, que eran una total mentira. Te voy a dar un ejemplo. Había momentos o había lugares donde nosotros íbamos y quien estaba al frente decía: hoy hay una unción especial, así que si tú das hoy con generosidad, Dios te va a bendecir. Y tienes que hacerlo hoy porque si lo haces mañana, Dios ya no te va a bendecir mañana. Dios te está dando la oportunidad hoy. Cosas así que yo decía, ¿eso de dónde viene? ¿De dónde lo sacaste? O sea, Dios siempre va a bendecir la generosidad de sus hijos. Dios siempre va a ver por el bienestar de sus hijos. Y empezaba a escuchar enseñanzas que en lo personal yo decía: ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Y empecé a acumular mucho resentimiento en contra de la iglesia, por así decirlo. También vi a mucha gente que ayudaba, que era generoso, que estaba participando en la iglesia, pero jamás hubo un cambio en sus vidas. Y para mí simplemente me decía de que era una manera en que la gente adormecía su conciencia porque seguía viviendo de la manera que ellos querían vivir. Pero el hecho de involucrarse con las cosas de la iglesia, eso les ayudaba de cierta forma a mantener su conciencia tranquila. Al final yo era joven todavía, soy joven pero era más joven, donde la iglesia no era más que un lugar donde ir a entretenerse los domingos. Era parte de una rutina, era parte de algo que se hacía como familia cada domingo y hasta ahí. Y se volvió totalmente aburrida e irrelevante de cierta forma la iglesia. Y sabes, también les he platicado de que yo tuve un encuentro personal con el Espíritu Santo cuando era niño. Y de cierta manera eso yo sé que Dios lo usó para que en mi corazón y en mi mente siempre existiera como esta idea de que había un Dios, de que existía un Dios que era más de lo que yo veía en la iglesia, que era más de todos los errores y todos los problemas que yo veía en la iglesia. Y existía como esa pequeña llama. Yo no puedo decir que había un fuego en mi corazón por amar y servir a la iglesia, sino había como que esa creencia, esa pequeña flamita que estaba ahí. Y pensaba, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más de lo que yo estoy viendo. Pero sabes, todas estas situaciones habían ahogado mi amor y mi pasión por la iglesia. Terminé la universidad y tuve la oportunidad de experimentar lo que son las misiones. Y cuando experimenté las misiones, para mí fue wow, fue tan sorprendente, fue tan retador, tan abrumador en ciertas maneras, pero que me emocionaba tanto el de poder ser parte de lo que Dios estaba haciendo en el mundo, literal. Y para mí era de que realmente es el corazón de Dios, el que los perdidos conozcan acerca de quién es nuestro Dios, de que los perdidos vengan y se arrepientan, que lo conozcan, el poder ir a lugares donde nadie ha ido antes, donde jamás se ha adorado el nombre de Jesús, donde no saben lo que Jesús hizo, que Él vino y murió por nosotros. Y sabes, eso me emocionaba tanto, me llenaba tanto que yo decía, wow, este es el lugar a donde yo pertenezco. Y vi la provisión de Dios, de cómo Él proveyó no solamente el dinero, sino los contactos, los lugares. Él fue abriendo puertas y el primer lugar donde yo pude ir y hacer misiones fue en Senegal y en Guinea-Bissau, lugares en África totalmente remotos, abandonados, pobres, llenos de necesidad. Y yo decía, wow, si tú lo pudiese hacer conmigo, una persona que yo venía de un trasfondo, pues nací o crecí en un pueblo donde no había mucha gente, donde mi única aspiración era a trabajar para una empresa toda mi vida, y el poder estar al otro lado del mundo y ver milagros de provisión de parte de Dios era algo increíble, totalmente asombroso.
Y yo decía, si Dios lo hizo conmigo, Dios puede hacer mucho más. Yo vi el favor de Dios. Estuve un tiempo viviendo en Chiapas y estuvimos yendo a una comunidad indígena. Y conocimos a un joven, yo creo que esta persona tenía como unos 17 años. Ya, él se había casado a los 12 años, venía de una comunidad indígena. Ya era papá de familia y todo. A los 17 años nos tocó ser pioneros con él en levantar una iglesia en una comunidad que se llama Chenaló. Entonces, el primer fin de semana que fuimos a tocar puertas de casa en casa. Y no recuerdo si fue la segunda o la tercera puerta. El Señor que nos recibió nos dijo, yo tengo una casa que no se está utilizando, ¿por qué no la usamos para que sea la iglesia? Fue el primer fin de semana que nosotros estábamos visitando esa comunidad. Y Dios estaba abriendo puertas y ahorita es una iglesia grande. Es una iglesia, yo creo que de 100 o 200 personas actualmente. Eso fue hace ya más de 10 años. Entonces ya llevan tiempo recorrido. Llevan más años que nosotros como Amor y Verdad, ¿ok? Yo vi cómo Dios me cuidó en muchas situaciones. Literal, Dios nos libró muchas veces de la muerte. Y lo más increíble siempre fue ver a la gente confesando sus pecados, arrepintiéndose y entregar su vida a Jesús. Eso fue lo más increíble. Y sabes, el vivir todo eso, claro que era increíble, claro que me emocionaba, pero yo no me había dado cuenta de que también estaba creando cierto orgullo en mi corazón y menosprecio hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque todo esto lo hice fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo salí de la iglesia donde estaba sin ningún apoyo. Bueno, yo tenía su apoyo espiritual diciendo, vamos a orar por ti. Espero que lo hayan hecho. Yo sé que por lo menos amigos y familia está orando por mí. Y sabes, empezó a haber ese orgullo y empezaron a crecer ciertas cosas en mi corazón que yo pude descubrir esta semana de cómo Dios tuvo que hacer una intervención divina en mi vida para poder tocar esas cosas que había en mi corazón y que tal vez yo ni siquiera me había dado cuenta. Y empecé a meditar de todo el trayecto y todo lo que Dios había hecho para poder llevarme al punto del día de hoy, donde hace 3 días, les digo, estaba platicando acerca del amor por la iglesia. Cuando hace 3 años, tal vez yo hubiera hablado simplemente de resentimiento, dolor, menosprecio hacia la iglesia. Y quiero platicarte un poquito acerca de lo que fue, en resumidas cuentas, toda esta intervención de parte de Dios en mi vida. Y me llena de alegría porque yo he experimentado cuando Dios te confronta de una manera directa. O sea, hay cosas que Dios viene y te confronta de una manera directa donde tienes que tomar la decisión si sigues en su camino o no sigues en su camino. Pero sabes, también hay situaciones donde Dios te trae con cuerdas de amor, con tanta paciencia, con tanta misericordia, con tantos recursos, que ha tomado años el poder llegar a un punto donde Dios te quiere llevar. Sabes, tal vez si Dios confrontara todo lo que a veces necesita ser confrontado en nuestra vida, creo que ya estuviéramos totalmente destruidos. Pero Dios ha tenido mucha misericordia en nosotros. Bueno, en el 2016 yo tuve la oportunidad de estar en un país que se llama Letonia, al noreste de Europa, muy cerca de la frontera con Rusia, en una cultura totalmente diferente. Era otro idioma, era otra cultura, era otra comida, era otro clima. Yo estoy acostumbrado al calor, allá ya empezaba la primavera y seguía nevando. Yo andaba vestido y la gente me decía, así nos vestimos en invierno. Ya es primavera, la gente empezaba a sacar sus shorts y yo traía doble bufanda, gorro, chamarra, doble pantalón. O sea, tenía mucho frío. Fue un lugar muy difícil. Yo soy una persona que de cierta forma tengo esta tendencia a tratar de controlar las cosas, a tratar de controlar las situaciones. Y durante 3 meses estuve con un grupo donde estuvimos viajando por todo el país. Es un país chiquito. Yo creo que no sé cuál es el estado más chico de México, Colima, Michoacán, no sé cuáles son los estados más chicos. Entonces recorrimos el país o las diferentes ciudades todo el tiempo.
Entonces no sabíamos dónde íbamos a amanecer el día siguiente. No sabíamos qué íbamos a comer el día siguiente. No sabíamos lo que iba a pasar el día siguiente. A qué hora nos íbamos a levantar. No había horarios, no había límites. Tenía un compañero que se levantaba a las 4 de la mañana o llegaba a las 4 de la mañana y se ponía a tocar la guitarra o se ponía a cantar y se ponía a hacer tantas cosas. Para mí era una locura estar en ese lugar. Pero, ¿sabes? Yo decía, algún propósito debe tener que Dios me haya traído hasta tan lejos. Dios proveyó para que yo pudiera estar ahí y algún propósito debería de tener que yo estuviera ahí. Y el hecho de que estuvimos visitando diferentes lugares, hubo algo que a mí me llamó mucho la atención. Bueno, por ahí hay una letra, no sé si está. Lo que hacíamos cuando visitábamos las diferentes iglesias en el país era ministrar la alabanza. Lo que yo fui a hacer fue estudiar una escuela de adoración. Entonces terminé cantando en letón. Ahí está una de las letras. Dice, ahí va, déjame acuerdo el tono. A ver, ahorita la buscamos con el Aurelio. Dice, Slavit slair mucho Deus, Casbalda muchigi, debes temer raditas. Mashmilas debes uteps. Algo así. Entonces terminamos. Yo disfruté, eran de los pocos momentos, aunque cantaba, no me pregunten qué significa porque no sé, no me acuerdo. Pero yo disfrutaba el estar en los tiempos de adoración, porque era increíble el pasar tiempos de adoración, a pesar de que no entendía el idioma. Fue de los pocos momentos que yo pude disfrutar, y el hecho de estar visitando diferentes lugares empezó a crear en mí una necesidad, un anhelo, y el empezar a extrañar la iglesia y la congregación donde yo había sido parte cuando era joven. Y yo no me daba cuenta, pero en mi mente yo ya estaba anhelando el poder regresar y buscar una congregación donde yo pudiera sembrarme. Y en ese momento Dios empezó a tratar en mi vida de muchas formas. Resulta y resalta, plática de señoras, ¿verdad? Que cuando yo regreso, ese año había habido un viaje misionero a Torreón, y por amigos en común, en Facebook, yo conocí Amor y Verdad. Entonces vengo y visito Amor y Verdad, y justo la serie que Jorge, ese lo he platicado varias veces, entonces para algunos es recordar. El pastor estaba hablando de la serie Amor por la Casa, algo de lo cual yo carecía totalmente. Yo no tenía amor por la casa de Dios. Hoy lo puedo decir, antes no lo podía aceptar, hoy lo puedo decir, no tenía amor por la casa de Dios. Y justo ese era el tema que el pastor estaba hablando durante esas siguientes semanas. Y el llegar y ver, bueno, no estaban todavía, pero yo sabía cuál era la visión de la iglesia, que era amamos lo que Dios ama y vivimos por lo que Él murió. Fue algo que empezó a quedarse en mi corazón. Y yo pude entender de que no podemos amar a Dios sin amar lo que Dios ama. Yo no podía decir que yo estaba amando a Dios y no estaba amando su iglesia, que es lo que Él ama. Y sabes, muchos de ustedes han sido parte de ese proceso que Dios comenzó conmigo hace más de 6 años de sanidad por todo lo que yo había pasado creciendo en una iglesia. Y cuando yo llegué aquí, yo encontré recibimiento, recibí un abrazo, recibí aceptación y hasta me adoptaron como iglesia, algo que por muchos años yo había pedido a Dios estando en misiones. Sabes, tú has sido parte de la sanidad que Dios ha hecho en mi vida. Y quiero decirte algo, cuando yo digo que Dios interviene en nuestras vidas, no me refiero a simplemente que mete su cuchara. A mí me sorprende cómo Dios planea, te lleva de poco en poco. Tuvo que llevarme al otro lado del mundo para hablar a mi vida, para crear ese deseo de volver mi corazón y el amor por su iglesia. Sabes, Dios nada lo limita a fin de revelar lo que hay en nuestro corazón.
Y sabes, muchas veces nosotros necesitamos hoy una intervención divina para poder ser sanados lo que hay en nuestro corazón. A pesar de que nosotros ni siquiera estamos conscientes de que sigue habiendo un daño y un resentimiento y un dolor y algo que no te permite avanzar hacia lo que Dios tiene para tu vida. Yo no sé qué es lo que tú necesitas ser sanado en este día, pero yo creo que Dios lo puede hacer. ¿Sabes? Yo tuve que reconocer que no iba a amar la iglesia porque fuera perfecta. Yo tenía que amar la iglesia porque yo soy la iglesia, yo formo parte de la iglesia y Dios me amó a pesar de que soy imperfecto. No podemos amar la iglesia porque es perfecta, la iglesia es imperfecta. Y aún así tenemos que ser conscientes y tomar la decisión de amarla porque Dios la ama. Y la iglesia no es algo simplemente para entretenerse, no es un juego, no es un entretenimiento, es la esposa de Dios. Y Dios dio su vida por ella. Y yo me jactaba de poder hacer misiones cuando tenía un resentimiento en contra de la iglesia. Pero sabes, Dios ha sanado mucho durante estos años esa parte de mi vida. Tal vez tú ya ni siquiera estás en ese lugar donde sufriste tanto daño. Pero si tú necesitas ser sanado de algo y si el Espíritu Santo hoy trae convicción de algo, ¿por qué no pides una intervención divina el día de hoy? Quiero hablarte de otros 3 puntos de cómo Dios me ha llevado a través de su intervención. Cuando Dios interviene en nuestra vida, Él nos revela nuestro propósito y nuestro llamado. Yo creo que una de las preguntas, sobre todo trabajando con los jóvenes, es ¿cómo puedo descubrir mi llamado? ¿Cómo puedo saber para qué soy bueno? Sobre todo si venimos de un trasfondo donde se nos ha dicho que somos buenos para nada, que somos la generación X, que somos los que se ofenden por todo. Yo no sé qué Dios habló en tu generación y en tu tiempo, o Dios sigue hablando en este momento. Pero siempre es triste también ver gente que ha servido tantos años en la iglesia y que aún no descubre para qué es bueno o cuál ha sido su llamado. Sabes, hace algunas semanas el pastor hablaba de la serie Desvíos, no sé cuántos se acuerdan, y uno de los ejemplos que el pastor utilizaba era el ejemplo de José. Y José soñó que sus hermanos se inclinaban delante de él. Pero no era porque Dios quería exaltar a José, sino porque Dios quería cumplir el propósito en José de llevarlo a un punto de autoridad y de influencia donde él iba a poder servir a sus hermanos. ¿Ok? Dios nos va a llevar a nosotros a cumplir nuestro propósito. Cuando Dios interviene en nuestras vidas, Él nos da un llamado y un propósito a fin de poder estar en un lugar de autoridad, de influencia, donde podemos bendecir a los demás, ¿ok? Pero Dios no nos puede llevar a ese punto de autoridad e influencia si antes no ha trabajado en nuestro carácter. Algo que Dios tuvo que hacer en la vida de José es trabajar primero en el carácter de José. ¿Recuerdan que decíamos que él había sido también un niño como muy consentido? A lo mejor había cierta presunción de que él tenía una manta diferente hecha por su papá que la de sus hermanos, etcétera, etcétera. Él tuvo que pasar un proceso que tú y yo necesitamos muchas de las veces, pero no vamos a poder descubrir en qué somos buenos o cuál es nuestro propósito sentados en una silla todo el tiempo. No podemos cumplir nuestro propósito sentados todo el tiempo en una silla. La única manera en que nosotros podemos desarrollar carácter es sirviendo a los demás. Esa es la principal y esa era la pasión de Jesús. Era agradar al Padre y era el tener compasión por los demás. Eso era lo que Jesús hacía. No había otra cosa que lo preocupara o que afanara a Jesús, más que el tener compasión por las personas y el adorar al Padre. ¿Sabes? Tú quieres cumplir tu propósito, quieres saber para qué eres bueno, empieza sirviendo a los demás. Dios ya te dotó
de dones. Dios ya te dio talentos. Dios ya te dio cosas únicas que nadie más tiene. Primera de Corintios 12, del 4 al 7 dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero Él es el mismo Dios que hace la obra en todos nosotros. Dice: y a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Tú ya tienes un don que Dios te ha dado. Necesitas empezar a usarlo. Necesitas empezar a servir. ¿Sabes? Me tomo agua. Yo hoy puedo decir que tengo un don de enseñanza o tengo un don de profetizar, en el sentido de poder hablar la palabra, no en el sentido como a veces lo tomamos de prever el futuro, pero de hablar la palabra, o tal vez un don para administrar, pero no siempre fue así. No siempre tuve el valor ni la habilidad de poder pararme en un público y hablar delante de un micrófono. No siempre fue así. Tuve que empezar pues rompiendo el miedo. Y esas son de las muchas cosas buenas que la iglesia sí me dio. Ahora quiero hablarte de las cosas buenas que yo sí viví en la iglesia, porque sí hubo muchísimas también, y que yo menosprecié, no valoré en su momento. La iglesia fue un excelente lugar donde yo pude socializar, y los mejores amigos que tengo hoy los conocí en la iglesia. Empecé a desarrollar esta habilidad de hablar en público. Tuve la oportunidad de empezar a involucrarme en ministerios de alabanza cuando nadie en mi familia jamás vio un instrumento musical en mi casa. Jamás, no hay nadie que cante o toque un instrumento. Pero sabes, siempre que había una oportunidad estaba ahí yo para aprender. Estaba ahí para aportar, para servir. Es algo que Dios había puesto mucho en mi corazón desde muy pequeño. Y yo pensaba, y desde chico, recuerdo, por ejemplo, en la primaria era muy tímido, pero tenía buenas calificaciones y me tocaba estar en la escolta. ¿A cuánto les tocó esa parte de cuando tenías buenas calificaciones eras los de la escolta? Después, ¿no? ¿Son muy chavos? ¿O no tenían buenas calificaciones por eso? Mi hermano empezó a ser parte de una banda de guerra y luego después empecé yo a involucrarme. Y luego en la prepa empecé a trabajar en un lugar como cajero. Y después fui a estudiar japonés un mes a una escuela. Y luego unas vacaciones tomé 2 meses piano. No me acuerdo de nada de eso, pero empecé a tomar oportunidades. Sabes, Dios te ha sembrado aquí para poder edificar su iglesia. Y muchas veces tú vas a encontrar la oportunidad de ver algo que tal vez no se está haciendo de la mejor manera y que Dios te lo está mostrando a ti para que hagas algo al respecto. Es importante. Normalmente nuestros dones y nuestras habilidades nos ayudan a identificar cuáles son las áreas de oportunidad de nuestra iglesia. Y para eso Dios nos ha dotado de dones, para poder bendecir y para poder edificar la iglesia. Y muchas veces nosotros, en lugar de edificar, hemos destruido la iglesia. Si yo me hubiera parado hace unos años a hablar acerca de amor por la iglesia, tal vez no hubiera funcionado. Pero sabes, yo creo que Dios tiene algo preparado para ti. Y es importante que tú empieces a poner tu servicio en las manos del Señor. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere exaltar tu propósito y tu ministerio? No. Dios quiere que nosotros reflejemos la gloria de Cristo como iglesia. Una iglesia fuerte, una iglesia unánime, una iglesia edificada, una iglesia de oración, una iglesia donde la presencia de Dios está. Dios te va a llevar tal vez y te va a poner en lugares donde tú crees que no eres bueno y vas a tener éxito. Y tal vez sabes que vas a decir, esto no es lo mío, pero eso te va a capacitar para lo que Dios tiene más delante para ti. Dios no te va a dar influencia sin haber trabajado en tu carácter. Dios tiene que crear en ti un corazón lleno de integridad, un corazón lleno de rectitud, un corazón correcto.
Yo no tenía el corazón correcto para hablarle a la iglesia hace un par de años. Y sabes, como el pastor hablaba, muchas veces vamos a tener muchos desvíos. Y nosotros a veces no vamos a tener la oportunidad de elegir qué camino vamos a cruzar, pero sí podemos elegir con qué actitud vamos a cruzar ese camino. Si lo vamos a cruzar con integridad, si lo vamos a cruzar con rectitud, con amor, con pasión, con servicio, o simplemente lo vamos a hacer de mala gana. No podemos decir que amamos a Dios y no edificamos su iglesia. No puedes decir que amas a Cristo y no estás edificando de una u otra manera su iglesia. Y no te estoy condenando, de verdad es que yo los veo y sé que cada uno de ustedes son un regalo para este lugar. Cada uno ha bendecido muchísimo mi vida y este lugar. Y yo sé que muchos más van a ser bendecidos. Pero sabes, si tú estás reconociendo que hay todavía cosas donde Dios necesita intervenir, ven y entrégaselos. Otra cosa que Dios hace cuando interviene en nuestras vidas es que nos revela a Cristo. Tal vez estoy haciendo mucho énfasis en el servicio, pero realmente ese no es lo primero que Dios espera de nosotros. Lo primero que Dios espera de nosotros, lo primero que Dios hace cuando Él interviene es revelarnos a Cristo y hacernos parte de su familia. Él nos hace sus hijos primero. Él nos llama a sentarnos a la mesa y nos hace sus hijos. Cuando Él les enseña a orar a sus discípulos, no les dice, clamen así, Señor nuestro. No, les dice, llamen o clamen, Padre nuestro. Porque antes que nuestro Señor, antes que nosotros ser siervos, somos hijos de Dios. Dios nos llama y nos dice que a todos los que le reciben, Él les dio potestad de ser hechos sus siervos. No, de ser hechos sus hijos. Cuando Jesús estaba en casa de María y de Marta, dice que hay una que escogió lo mejor. ¿Quién fue? María. ¿Qué fue lo que hizo María? Se sentó a los pies del Maestro. Antes que cualquier otra cosa, Él espera que tú seas parte de su familia. Él te ha hecho su hijo. Él quiere que tengas una relación con Él. Dios va a intervenir en tu vida para que tú le experimentes. Sabes, muchos de nosotros nos hemos conformado con ver a Dios como un océano. Yo lo veía así. A veces vemos a Dios como un océano tan grande, tan fuerte, tan lleno de misterio. No sé cuántos han visto documentales que encuentran cosas bien raras dentro del océano, ¿no? Y simplemente te quedas asombrado y hasta ahí. Pero nunca experimentas más allá. Dios no necesita ser admirado. Dios quiere que tú experimentes su presencia. Que tú experimentes quién es Él. Que Él se revele a tu vida. Hoy puedes sentarte a los pies de Jesús. Hoy puedes escoger lo mejor como lo hizo María. Y es conocer a Dios y empezar a tener una relación personal con Él. Y el último punto con el que quiero cerrar es que cuando Dios interviene en nuestras vidas, Él produce en nosotros adoración. Nosotros no podemos ser unas personas que aman a Dios, que conocen a Dios y no adorar. No podemos decir que la presencia de Dios estuvo en este lugar y no adoramos. Dios produce en nosotros adoración, y la adoración va mucho más allá que cantar, que es parte de... Y tenemos una oportunidad increíble de adorar en este lugar, pero muchos lo tomamos como, es el tiempo nada más para entretener a la gente en lo que llegan todos para que empiece la predicación, y no es así. La adoración surge de un corazón que conoce a Dios. La adoración no es manipular a Dios. A veces pensamos que Dios es como nuestros amigos o como nuestras mamás, que ¡ay! Qué guapa te ves hoy, qué chula, ¿eh? Y ya las mamás ya saben, ¿qué quieres? Sabes, no adoramos a Dios por lo que Él nos da, adoramos a Dios porque le conocemos y por quién es Él.
Él es alguien que siempre está obrando a nuestro favor, alguien que interviene para darnos un futuro de bienestar, planes de bien Él tiene para nosotros. ¿Sabes? No puedes haber experimentado su amor, su perdón, su gracia y no adorar. Aunque digas, yo traigo la adoración por dentro. Tenemos que ser expresivos. No hay ninguna palabra. Hay como 7 diferentes palabras que se traducen adoración desde el original y ninguna tiene una connotación pasiva. Todos tienen que ver con alzar las manos, con postrarse, con cantar en voz alta, con danzar. Todas las palabras que se traducen en tu Biblia como adoración tienen una forma expresiva física de adoración. Hay un salmo, el Salmo 68, y dice: pero que los justos se alegren, que se gocen en la presencia de Dios y que estén llenos de alegría y canten alabanzas a Dios y a su nombre, y canten alabanzas en voz alta al que cabalga sobre las nubes. Su nombre es el Señor, alégrense en su presencia. Dice, canten en voz alta. No podemos decir, yo canto para adentro. Sabes, a veces, y es algo triste, y es que nuestra alabanza está determinada por nuestras circunstancias. Es decir, hoy me fue bien en el día, ponemos canciones alegres, ¿no? Hoy nos fue mal en el día y ahí estoy cansado del camino. Cuando nuestra alabanza debería determinar nuestra actitud en cuanto a nuestras circunstancias. Tal vez hoy vas a tener el peor día de tu vida, pero sabes, tu alabanza es exaltar al Rey. Dios es más grande que cualquier cosa. Dios es más grande que mis problemas. Dios es más grande que mi situación. Tu alabanza tiene que determinar la actitud que tomas ante la vida. Y no al revés. Tus circunstancias no deben determinar tu alabanza. Y por último, no podemos dejar o no podemos vivir a través de la adoración de los demás. A veces nos hemos conformado a ser espectadores de cómo otros adoran a Dios, cómo el grupo de alabanza adora a Dios. Dios ha depositado un fuego personal en cada uno de nosotros, y Pablo le escribe a Timoteo y le dice: aviva el fuego que Dios puso en tu corazón a través de la imposición de manos. Hoy aviva el fuego que Dios ha puesto en ti. Si has perdido esa alabanza, si has perdido esa adoración, pide de parte de Dios una intervención más. ¿Qué te está robando la libertad para adorar? ¿Es la vergüenza? ¿Es el cansancio? ¿Es una situación? Hoy puedes venir a los pies de Cristo. ¿Y por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Lloramos, Señor. Ven y atráenos ante tu presencia, Señor, con cuerdas de amor. Señor, como dice tu palabra, Señor, ven y sana nuestro corazón. Ven y trae ese amor que tal vez en el camino hemos olvidado. Ven y sana esas áreas, Jesús, que pensamos que ya lo superamos, que ya dejamos atrás, pero que no nos permiten avanzar. Señor, no permitas que haya más personas, Jesús, Señor, que no han comprendido su llamado porque han esperado de una manera pasiva el llamar de tu voz. Señor, llévanos a ese lugar donde realmente podemos, Señor, ponerte a ti en primer lugar, que no haya más nada, Jesús. No hay nada que importe más, Señor, que estar contigo, conocerte a ti, estallar en adoración, estallar en agradecimiento a ti, donde corazones son cambiados y transformados. Señor, y si hay personas aquí que no te han conocido aún, yo oro que tú traigas una convicción del Espíritu Santo, Señor, y que esta noche podamos entregar nuestra vida a ti,
Jesús, tú estás aquí. Señor, tú estás aquí. No podemos, Señor, más que exaltar tu nombre. Que no empieces a exaltar tu nombre ahí donde estás. Gracias, Jesús. Eres hermoso, eres maravilloso, eres glorioso. Reinas en